Buenas noches, saludos cordiales y bienvenidos a este tiempo de noticias hoy jueves 2 de abril. Tenemos que seguir hablando de coronavirus, de la emergencia sanitaria y bueno, pues estamos intentando recoger impresiones de grupos políticos, de particulares, de colectivos, a nivel de información en todos los aspectos, para que usted esté informado y al mismo tiempo, bueno, pues pueda conocer de primera mano de profesionales pues todo aquello que le interesa especialmente en este tiempo de confinamiento. Hoy hablaremos de la última hora de la Comisión de Seguridad COVID-19 en Puente Genil. Les daremos información también de los datos provinciales en este 2 de abril. Estaremos aportando información de carácter general, de carácter nacional, pero que nos repercute directamente. Estará con nosotros hoy el portavoz de Izquierda Unida en la Corporación Municipal y también un médico quien nos va a contar pues toda la sintomatología, los protocolos que se activan y todas aquellas dudas que a nivel médico a usted les puedan surgir. Todo eso en un tiempo de noticias que comenzamos con la última hora que nos llega desde la Comisión de Coordinación COVID-19 en Puente Genil. El alcalde Esteban Morales ha comunicado a la Comisión de Coordinación para la Seguridad en su reunión de jueves que una nueva persona ha dado positivo en las pruebas COVID-19, lo que eleva a 22 los casos de contagio por coronavirus en Puente Genil. Después de 3 días sin nuevos casos, la comisión ha puesto de manifiesto que el confinamiento de la población funciona y que es efectivo, alentando a la ciudadanía que continúe quedándose en casa como el mejor antídoto para luchar contra la pandemia. Por otra parte, la comisión ha acordado que volverá a reforzarse la limpieza y desinfección de las vías públicas el próximo domingo 5 de abril, para evitar la propagación del coronavirus mediante los tractores cedidos por las cooperativas olivareras. Trabajos que se verán cumplimentados por personal de Gemasa que continuará estas labores en aquella zona donde no acceda a los vehículos. Estas acciones se unen a las que el Ayuntamiento está llevando a cabo en las instalaciones municipales, donde se prestan servicios esenciales como la jefatura de policía o el mercado de abastos. En esta línea de continuar incidiendo en aquellos puntos que puedan ser vulnerables por las aglomeraciones de personas, en la mañana de hoy se ha procedido a desinfectar el edificio de Cruz Roja, donde se albergan y residen 150 personas, y está previsto que mañana viernes esta iniciativa tenga lugar en el Hogar Santa Susana de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Y estos son los datos en la provincia, deseando que cada día llegue cuanto antes ese pico, esa cota más alta para comenzar el deseado descenso de datos en cuanto al número de contagiados en nuestra provincia y a nivel local. Según informa la Consejería de Salud y Familia, estos son los datos provinciales, los datos a día de hoy. La pandemia del COVID-19 sigue castigando a la provincia de Córdoba. Según el parte oficial de la Consejería de Salud, la provincia suma ya 25 víctimas mortales, 4 más que el miércoles cuando eran 21. Además, hay un total de 728 casos confirmados en la provincia de Córdoba, 41 más que los que se registraron el miércoles, según la información oficial, que en un principio y por error señaló que eran 782. En Córdoba hay 20 personas en unidad de cuidados intensivos de los hospitales y 7 ya se han curado completamente de coronavirus. Hay un total de 321 personas que han necesitado ingreso hospitalario, confirma el parte oficial. La Consejería de Salud y Familias ha informado que se han confirmado en Andalucía 580 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Así, el número total de afectados en Andalucía asciende a 6.972. Los datos por provincias son los siguientes: Córdoba 728, Jaén 788, Sevilla 1.371, Huelva 224, Cádiz 697, Málaga 1.644, Granada 1.230 y Almería 290. En cuanto a altas hospitalarias, estos son los datos por provincia: Córdoba 59, Jaén 67, Sevilla 131, Huelva 20, Cádiz 23, Málaga 273, Granada 145 y Almería 35.
Pues continuamos en este tiempo de noticias hablando con los distintos portavoces políticos para conocer cómo están viviendo esta situación extraordinaria ante la proclamación del estado de alarma por parte del Gobierno central el pasado 14 de marzo. Al otro lado de la cámara se encuentra Jesús David Sánchez, portavoz de Izquierda Unida en la Corporación Municipal. Buenas noches, Jesús David. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo estáis llevando desde el confinamiento este estado de alarma, Jesús David? Pues bien, muchas gracias. Pues como todo el mundo, como la mayoría de la gente, echándole a esto un poco de imaginación, echándole disciplina y echándole sobre todo paciencia, porque tenemos 3 niños en casa y bueno, podéis hacer una idea, ¿no? Del ambiente que tenemos con niños que llevan ya pues prácticamente 20 días sin salir a la calle. Pero bueno, como la mayoría, intentando llevarlo con la mayor normalidad posible. Vamos a hacer un repaso de las actuaciones que está llevando a cabo el equipo de gobierno, de las que se dan cuenta cada día a través de la Comisión de Seguridad y la Coordinación COVID-19 en nuestra localidad, de la que no forman parte los grupos de la oposición. ¿Qué valoración hace de la materialización de las medidas que el Gobierno de España ha impuesto y que tienen que hacer efectivos los ayuntamientos, aparte de aquellas que de forma particular ha implementado el Ayuntamiento de Puente Genil? ¿Cómo le parece la gestión que se está haciendo a nivel de policía, de limpieza, etcétera, etcétera? Pues en líneas generales nos parece buena, una respuesta que está a la altura de una circunstancia extraordinaria que nadie esperaba y que no conocíamos y a la que nunca nadie se ha enfrentado desde ninguna administración antes, al menos desde hace muchísimas décadas. Y bueno, en líneas generales ya digo, yo creo que se constata que tenemos unas áreas municipales al margen de la respuesta política, ¿no? Que ya digo que yo creo que ha sido la adecuada, pero que se constata que tenemos desde lo público, desde el ayuntamiento, áreas municipales pues fuertes, estables y que tienen capacidad de respuesta y que ante una situación, ya digo, tan extraordinaria, pues han sabido adaptarse, han sabido, pues bueno, cogerle el hilo a la situación y seguir dando servicios dentro bueno, no diré de manera normalizada, pero dando respuesta a todas las urgencias y las emergencias que están surgiendo estos días. De momento el Ayuntamiento de Puente Genil, entre otras medidas en el pago de tasas como por ejemplo veladores o los puestos ambulantes del mercadillo, se han suspendido, en otros casos se han aplazado impuestos. ¿Le parece que estas medidas sean suficientes o tendrían que haber sido aún más estrictas? Quiero decir, pues suspender el pago de algún tipo de impuesto, ¿no lo considera necesario a día de hoy? Nosotros de Izquierda Unida, en el plan de choque que hicimos llegar en los primeros días del estado de alarma e incluso en recomendaciones que hicimos antes de que se declarara el estado de alarma vía decreto, ya contemplábamos esta serie de medidas. Entonces a mí me parece que como medida de emergencia o como para tomarle el pulso primero a la situación, ese aplazamiento, esa suspensión del cobro de tasas municipales es adecuada, ¿no? Lo que tendremos que ver es cuando dimensionemos el problema después del estado de alarma o viendo las consecuencias que esto pueda tener, quizás tendremos que ver si tenemos que acentuarlas, ¿no? Porque quizás un aplazamiento no sea suficiente y en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos tengamos que suspender incluso el cobro de distintas cuotas, el golpe que está recibiendo el pequeño comercio en Puente Genil, como en el resto de localidades, o la hostelería y la pequeña empresa, pues probablemente sea muy difícil de amortiguar en muchos casos, y tendremos que equilibrar el tener recursos para dar respuesta desde lo social a la gente que esté afectada por las consecuencias de esta crisis, y al mismo tiempo tendremos que plantear facilidades a todos aquellos que puedan encontrarse dificultades a la hora de retomar su negocio, ¿no? Tendremos que ver que en este caso esta crisis pues no la paguen los de abajo, que los recursos se repartan y la respuesta a la crisis se reparta según la capacidad de cada cual, y en muchos casos pues tendremos que renunciar a cobrar al pequeño comercio, a la hostelería, para ayudarle a retomar una actividad que ya digo que ha sufrido un varapalo que todavía somos incapaces de dimensionar.
Ujú. El decreto del Gobierno de España llegó y en el caso del Ayuntamiento de Puente Genil aún no tenemos aprobado el presupuesto, no teníamos aprobado el presupuesto 2020. Sí conocíamos líneas generales por parte del equipo de gobierno y también las que habíais manifestado desde la oposición, pero me parece que todo esto tiene que cambiar y mucho para, de cara ya a la aprobación de ese presupuesto y por lo tanto para cambiar el borrador inicial del equipo de gobierno. Como usted mismo ha recordado, hace ya varios días Izquierda Unida hizo público un plan de choque que entiende que debe incorporarse en ese presupuesto 2020. Nos decía esta misma semana José Antonio Gómez, el portavoz del Partido Socialista y portavoz del equipo de gobierno, que el presupuesto va a ser radicalmente distinto, que tendrá un peso importantísimo social, de ayuda y también de inyección económica. Ayer nos decía aquí en este tiempo de noticias Sergio Velasco, portavoz del Partido Popular, que efectivamente tiene que pilotar en estos dos aspectos y bueno, él matizaba, ¿no?, algunas cuestiones. En el caso de Izquierda Unida, ¿cuáles serían las medidas más concretas que incluiría en ese presupuesto por las que va a trabajar y están ya trabajando con el equipo de gobierno y que nos precise, ¿no?, en qué medida las materializarían? Porque parece que todos están de acuerdo en que hay que ayudar a los sectores más desfavorecidos y también la inyección económica al pequeño y mediano comercio al menos, ¿no? Sí, desde luego, es que no va a quedar otra. Nosotros, pensamos, ¿no?, por poner un poco en contexto, que el hecho de que estuviera más o menos avanzado la negociación del presupuesto o que tuviéramos un documento y un presupuesto sobre la mesa no hubiera ayudado ni más ni menos a hacer frente a esta crisis, porque en caso de que estuviera aprobado, pues hubiéramos tenido que modificar muchísimas partidas para lo que nosotros creemos que hay que hacer en este caso, que es supeditar todo el presupuesto a la respuesta a esta crisis, que es lo que detallábamos más en ese plan de choque. El hecho de que no exista un documento cerrado, no tenga aprobación, un presupuesto, tiene la ventaja, entre comillas, de poder reformular todo ese presupuesto municipal para 2020 en ese reforzamiento de lo social y de la ayuda a la actividad económica en Puente Genil, y ahí se abre un campo. Y digo que también habrá que buscar equilibrios, ¿no? Porque es cierto que yo coincido tanto con PSOE como con PP en que hay que dar prioridad a esa respuesta a la crisis, y eso va a dejar en segundo plano pues el gasto en muchísima programación, pero cuando digo supeditar es que vamos a tener que supeditarlo en todo el gasto, y cuando digo en todo el gasto es en todas las partidas de gasto. Tienen que estar supeditadas o tienen que depender de que prioritariamente se dé una respuesta a esta crisis. Pero claro, por ejemplo, podemos pensar que el gasto cultural o el gasto en festejos pasa a segundo plano, pero tendremos que estudiar también qué parte de esa programación ayuda a, por ejemplo, a la hostelería, una hostelería que va a sufrir el varapalo de no tener la Semana Santa, que en muchos casos, pues, me atrevo a decir que el 50% del negocio que hace nuestro hostelero durante todo el año no va a existir esa Semana Santa. Y si prescindimos de otra programación de festejo cultural, porque se me ocurren eventos culturales que en una época que en Puente Genil no es especialmente bollante, como puede ser el verano, pero hay eventos culturales que sí promueven de alguna manera que la hostelería obtenga ingresos, pues tendremos que equilibrar de alguna forma eso para que esa hostelería, que ya ha sufrido un palo importantísimo, pueda seguir teniendo actividad. El encaje es difícil, pero sí es cierto, y en eso coincidimos, en que la respuesta a la crisis tiene que ser social. Esta crisis no la puede pagar la misma gente que pagó la crisis de 2008. Yo creo que hay medidas del gobierno central que van por el buen camino en ese sentido. Y bueno, cuando hablo eso de supeditar todas las partidas, es que todas las partidas tienen que ir, tanto en ayuda social, ayuda a que nuestra pyme, la pequeña empresa, comercio, hostelería de Puente Genil retome actividad, y también medidas para colaborar con algo que yo creo que esta crisis ha sacado a la luz y que es positivo, que es la solidaridad de mucha gente de Puente Genil. Hemos visto desde empresas particulares, asociaciones y gente que se ha ido organizando desde lo colectivo, ¿no?, o desde lo particular muchas veces. En Izquierda Unida mismo tenemos a mucho voluntariado que ha puesto en marcha una bolsa de voluntariado de apoyo mutuo que se llama, para ayudar a gente que tiene dificultades en estos momentos, y creemos que el ayuntamiento tiene que colaborar también
como ya está haciendo, de hecho, en muchos casos, con programas de facilitar alimentos, organizaciones como Cruz Roja, otro tipo de organizaciones sociales con las que me temo que habrá que seguir colaborando porque la situación así lo va a requerir, ¿no? Nosotros hablamos en ese plan de choque, por ejemplo, de establecer más allá de los avales que el gobierno va a dar para la pequeña empresa a través de la banca, una serie, porque entiendo que va a haber que, de alguna manera, complementar las medidas de otras administraciones con presupuesto municipal, no va a quedar otra, y hay una medida, por ejemplo, que nosotros veníamos reclamando en los presupuestos de la legislatura anterior y que creo que ahora más que nunca merece la pena estudiarlo, y es los microcréditos a la pequeña y mediana empresa para que puedan retomar esa actividad, ¿no? Yo creo que, pero bueno, que coincido con el resto del grupo en que vamos a tener que poner en primer plano la respuesta a esta crisis, vamos a tener que entender que esta crisis no la pueden pagar los que pagaron la de 2008 y a partir de ahí ponernos a trabajar en el acuerdo de ese nuevo presupuesto y salvar la situación lo mejor posible. Parece que sí debe de quedar vacío, dicho de alguna forma, el capítulo de inversiones, ¿no? Quizá este es el que tendría que quedar en un segundo plano y modular esa programación de festejos, por ejemplo, y cultura como usted apuntaba. En definitiva, ¿qué se hace con el capítulo de inversiones? ¿Qué cree que se debe hacer? ¿Cómo debe aflojarse el mismo? Por lo que vimos en el borrador que el equipo de gobierno nos facilitó, porque también es cierto que el diálogo sobre el presupuesto, nosotros veníamos haciendo propuestas desde septiembre, ese diálogo no había avanzado y hemos tenido un primer borrador del que iba a ser el presupuesto 2020, justo antes o en el mismo momento en el que estalla esta crisis, y la impresión que nos da el estudio de ese borrador era que era un presupuesto continuista. Y era un presupuesto que, bueno, a partir de ahora se pueden decir otras cosas, pero ya renunciaba a grandes inversiones. Era un presupuesto en el que ya sabéis que, por ejemplo, por poner el ejemplo más paradigmático, el gran pabellón multiuso deportivo que se venía planteando, prometiendo desde hace mucho tiempo por parte del Partido Socialista, ya no aparecía. Y había otras pequeñas inversiones y entiendo que habrá que renunciar a las más ambiciosas, que son aquellas que suponen mayor gasto sin necesariamente crear más empleo, pero tendremos también que buscar un equilibrio porque van a hacer falta priorizar pequeñas inversiones que quizás no hagan falta no ahora, sino desde antes nos vengan haciendo falta pequeñas inversiones en barrios que necesiten poca inversión en material, pero sí mano de obra para repartir de alguna manera pues ese presupuesto a través de la inversión y la creación de empleo en pequeñas actuaciones o una inversión de tipo mediano o pequeño en todo Puente Genil. Eso puede ser una oportunidad. Desde luego, las grandes inversiones de 3-4 millones de euros dejan de tener sentido. Ya tenían poco sentido en muchos casos, pero desde luego ahora no tienen encaje de ninguna manera en un presupuesto que, como digo, ponga por delante la respuesta a esta crisis, desde luego. Jesús David, están manteniendo reuniones de forma telemática, ¿no?, con el equipo de gobierno y el resto del grupo de la oposición para intentar llevar a un pleno telemático también, previsiblemente a final de este mes de abril, el presupuesto, ¿no? El nivel de consenso, ¿cómo lo evalúa usted? Es que, como digo, el diálogo sobre el presupuesto no había empezado, no ha avanzado prácticamente porque nos hemos encontrado con la respuesta a la crisis. Es cierto que no formamos parte de la comisión de seguimiento de la emergencia que hay, pero hay que decir que el equipo de gobierno nos tiene informado y está recogiendo también tanto las propuestas como las dudas o cuestiones que le estamos trasladando, al menos desde Izquierda Unida. Nivel de consenso, yo creo que ya existía por nuestra parte una mano tendida al diálogo y una serie de propuestas que entendíamos que, bueno, en la medida en la que pues íbamos a poner toda nuestra voluntad a la hora de facilitar que hubiera un presupuesto. Está por ver, es verdad que, bueno, estamos a primeros de abril, es día 2 de abril, si se va a hacer a finales de mes ese pleno, pues bueno, tiempo tenemos desde luego, ¿no? Yo diría que casi más que nunca. Pero bueno, está por avanzar. Disposición al diálogo y al consenso creo que tenemos todos los grupos, de eso no cabe duda.
Me gustaría que hiciera también un análisis de cómo está gestionando tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía, las dos instituciones que, bueno, pues que están un poco por encima de nosotros, ¿no?, de la institución local. ¿Cómo le parece que está gestionando esta crisis, inicialmente crisis o emergencia sanitaria, pero que se está convirtiendo ya también en una crisis económica? Hoy teníamos ya los datos del paro, por ejemplo, en nuestra provincia, 12.000 personas suman las cifras del desempleo y bueno, sabemos que esto va a ir creciendo, aún no han salido los datos locales. Y a colación también en concreto a usted, ¿no?, porque sé que ha sido siempre un gran defensor, su grupo político, de los autónomos, si le parece que es suficiente la medida de aplazamiento en el pago para los autónomos, que parece que es el sector que se ha visto menos amparado por las medidas del Gobierno central. Sí, pues vamos a ver, son medidas que desde luego se han tomado de urgencia y de manera muchas veces, pues bueno, probablemente poco consensuadas, pero es que no ha habido margen para el consenso. Entonces, son medidas que creo que ni siquiera tenemos que adelantarnos a esa valoración. Vamos a ir viendo las próximas semanas, los próximos meses, si esas medidas efectivamente pues van a dar respuesta a tanto a trabajadores como a pequeñas y medianas empresas. A mí, desde el punto de partida en el que estamos, me parece que al menos apuntan en otra dirección, ya digo, que a las respuestas que se dio a la crisis en 2008 y hasta 2015, en los años más crudos de la crisis financiera, pues me da la sensación de que ahora, bueno, la tendencia es otra, ¿no? Recordemos que en 2010 se recortaron servicios públicos que ahora con esta crisis estamos dándonos cuenta que son esenciales para dar respuesta a las necesidades de la mayoría, y no se amparó a la pequeña y mediana empresa como se está amparando ahora, que está teniendo, se puede ser crítico y siempre se puede pedir más, y probablemente los autónomos y la pequeña empresa de este país merezca más, pero nunca se ha dado una cobertura social a la pequeña y mediana empresa y además por extensión a los trabajadores como se está dando en esta crisis. Y digo que es pronto para valorar, pero nunca se ha dado bonos sociales a la empresa, nunca se ha dado una moratoria del pago. Es cierto que van a pagar, que han pagado los autónomos del mes de marzo, pero van a poder reclamar su devolución en las próximas semanas, y me da la sensación de que hay cierto oportunismo político por parte de algunos partidos que, por ejemplo, veíamos al presidente de la Junta de Andalucía pedir apenas hace 10, 12 días que parara, y yo estaba de acuerdo con él. Toda la actividad económica no esencial, que tenía que parar porque no tenía sentido restringir la movilidad hasta el centro de trabajo, y que una vez en el centro de trabajo, en sectores que no son primordiales, pues uno estuviera trabajando con 200 personas, pues poniendo en peligro pues esa prevención de la expansión del virus. Y cuando se toma esa medida el sábado pasado, vemos la crítica al día siguiente por parte de Juanma Moreno, ¿no? Pues muchas veces no se entiende. Y imagino que también esa crítica es fruto un poco de precipitarse incluso a la hora de hacer valoraciones. A nosotros nos parece que desde el Ministerio de Trabajo, que tengo que decir que, bueno, que mi compañera Yolanda Díaz está haciendo un trabajo formidable, que se haya propiciado que no que haya despidos masivos o se abarate el despido como se hizo en 2008, en 2009, en 2010, sino que se promueva que haya expedientes de regulación de empleo temporales que obliguen a las empresas a asumir de nuevo a esos trabajadores que quedan en suspensión de empleo mientras dure el estado de alarma o mientras dure la crisis. Pues me parece que son medidas de cobertura que ni perjudican a la empresa y sobre todo no perjudican a la pequeña empresa, ni hacen que sean los trabajadores y las trabajadoras de este país las que paguen el pato de una crisis de la que no tiene culpa nadie, ¿no? Hay medidas, pues bueno, o relacionadas con el consumo, por ejemplo, ¿no?, que se está cuidando mucho, pues que la gente no pague tampoco por productos o paquetes vacacionales o billetes de avión, viajes y demás, que del Ministerio de Consumo pues se va a procurar que los consumidores tampoco paguen la culpa de algo de lo que no tiene culpa nadie, ¿no? Y se están estableciendo moratorias en el pago se están estudiando las moratorias en el pago de hipoteca. En fin, yo creo que son medidas que todavía es pronto para valorar, pero que nos hacen pensar que se está pensando en una mayoría social, ¿no?
Jesús David, volvemos ahora a la política municipal, en concreto al trabajo que ustedes están desempeñando. Hace un momento recordaba, ¿no?, la campaña puesta en marcha desde Izquierda Unida para ayudar a aquellos que requieran cualquier tipo de colaboración en esta situación especial. ¿Qué demanda han recibido? ¿Se han puesto en contacto con vosotros muchas personas realmente que se encuentren solas, que necesiten cualquier tipo de colaboración, de ayuda? Pues hay que decir, y creo que es una buena noticia, que como han surgido varias iniciativas de este tipo, la de Izquierda Unida no es la única, pues ese trabajo está muy repartido. Pero sí se está trabajando con muchas personas, sobre todo gente mayor que vive en aldeas, por ejemplo, y se está dando también mucho asesoramiento, sobre todo en las primeras semanas de la crisis, los primeros 10 días del confinamiento, en el que las empresas empezaban a tomar medidas y paraban la actividad y demás. Hemos estado haciendo mucho asesoramiento laboral, ¿no?, de gente que nos llamaba para decirnos si tenía que firmar o no tenía que firmar un ERTE, qué medidas podía tomar su empresa y cómo le podían afectar, incluso preguntándonos dudas que nosotros intentábamos resolver y resolvíamos, de hecho, sobre la movilidad hacia el puesto de trabajo, ¿no?, con todas esas restricciones que planteaba el gobierno. En fin, ese ha sido el trabajo. Parece ser que se ha estabilizado, que la gente poco a poco, pues imagino que también funcionan las redes familiares y vecinales, afortunadamente, ralentí, pero se está dando. Yo creo que los compañeros han sido sobre todo las juventudes de Izquierda Unida las que están coordinando esta bolsa de apoyo mutuo en Puente Genil. Pues bueno, yo creo que está sacando lo mejor de todo el mundo, ¿no? Jesús David, para terminar, parece que la sociedad de Puente Genil, la ciudadanía, está siendo bastante disciplinada, está cumpliendo el confinamiento. Aún así, pues hay personas que todavía no lo tienen claro y se han llevado a cabo pues sanciones y expedientes administrativos tanto por la policía local como por la Guardia Civil. Para terminar, ¿qué le transmitiría a la ciudadanía en general? Bueno, pues para intentar realmente que todos, quedándonos en casa, al fin y al cabo podamos frenar o vencer a este virus. Pues lo que le pediría a la gente es que valorara, y aprovecho al mismo tiempo para agradecer también la labor que están haciendo los servicios públicos, que valorara la labor que están haciendo y la gente que se la está jugando en primera línea de batalla contra el virus, es decir, la gente del sistema público de salud, que valoraran eso y colaboraran siguiendo las recomendaciones, las medidas que está imponiendo el gobierno, que valoraran también el trabajo que están haciendo la gente que está trabajando en seguridad, la policía y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y colaboraran con ellos, porque es de agradecer, y que valoraran también, pues no sé, aquí en Puente Genil, el trabajo que están haciendo los servicios de limpieza, los servicios de ayuda a domicilio, que es de agradecer, y muchas veces no nos damos cuenta la labor tan importante que hacen todas estas áreas, y que la mejor manera a la que podemos responder a ese sacrificio y ese esfuerzo que están haciendo es colaborando con ellos, haciendo lo que se nos pide, que es quedarnos en nuestra casa y extremando todas las precauciones en contra del virus. Bueno, Jesús David Sánchez, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puente Genil, muchísimas gracias por atender a Grupo Comunica. Parece que tendremos que conectar en más de una ocasión, mientras que el decreto por el estado de alarma continúe en vigor, para que nos vaya poniendo al día de las conversaciones y de todo lo que tenga que ver con asuntos de ámbito local. Muchísimas gracias y cuídese. Gracias, buenas noches. Yo agradezco la oportunidad y os agradezco también la labor de comunicación y de información a la ciudadanía en momentos tan sensibles como los que vivimos, que estáis haciendo de los medios de comunicación y en particular desde Grupo Comunica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús David Sánchez, y nos vamos ahora a otra información. El Ministerio de Trabajo informaba que se van a poner en marcha ayudas para que los ayuntamientos contraten a trabajadores del campo para que formen parte del programa de fomento agrario. Se lo contamos en la siguiente noticia. El Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, destinará fondos del programa de fomento del empleo agrario, dotado con un total de 236 millones de euros, a programas de contratación municipal para unos 200.000 trabajadores del campo.
una vez terminen sus campañas agrícolas. Andalucía será la comunidad más beneficiada con una dotación de 161 millones, el 68% del total nacional. En concreto, el acuerdo de reparto de estos fondos anuales en 7 comunidades autónomas fue alcanzado en una mesa de diálogo en la que participaron, además de los responsables del SEPE, los representantes de las organizaciones agrarias COAG y ASAJA y de los sindicatos UGT y comisiones obreras. Trabajo ha precisado que estos fondos son vitales para la recuperación de los municipios una vez se haya superado la crisis sanitaria del COVID-19. De esta forma se repartirán 161 millones de euros a Andalucía, la región que recibirá una mayor dotación, seguida por Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia. Los municipios serán los encargados de determinar en qué actividades darán empleo a las personas que contraten a estos fondos. El departamento que lidera Yolanda Díaz quiere poner en valor el sector agrícola, que se ha mostrado solidario, responsable y estratégico para la sociedad en un momento excepcionalmente delicado como es la crisis sanitaria por el coronavirus. Si hay un colectivo al que todos le estamos tremendamente agradecidos, es el colectivo de todos los sanitarios y de todos los que trabajan en los centros de salud en primera línea de batalla en estos días. Se encuentra con nosotros al otro lado de la cámara Paco Gallego, responsable de urgencia del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil y bueno, una persona absolutamente entregada y humanitaria que bueno, pues dentro de toda la guardia y toda la responsabilidad que tiene, ha hecho un hueco para atender a Grupo Comunica. Buenas noches, Paco Gallego, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Virginia. Hay una aclaración. Soy uno de los médicos de urgencias del Hospital de Puente Genil, pero bueno, el que más tiempo lleva, pero el responsable, tengo a mi director, don Francisco Sánchez, que es el que manda sobre todo. Absolutamente, responsable del centro de salud, del Centro de Alta Resolución de Puente Genil, efectivamente. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar hablando un poquito, Paco, si te parece, en principio por la sintomatología. Esto que, bueno, pues a todos nos empieza ya a sonar como algo habitual, pero desde el punto de vista médico, ¿cuáles son los síntomas que nos deben de alertar de que podemos estar ante un posible coronavirus y cuándo debemos ir al centro de salud? Los síntomas más importantes que pueden ir apareciendo, los más leves y los más ser fiebre, una febrícula entre 37,5 y 38, dolor de garganta, tos, una tos que no sea muy continuada. También se han detectado síntomas tipo diarrea, otro tipo de síntomas del sentido del gusto, con pérdida del sabor de las cosas, del olfato. Esos son síntomas, digamos, que podamos enmarcarlo dentro del cuadro leve de las infecciones por coronavirus. ¿En qué momento? Porque nos están alertando desde los centros sanitarios, desde salud, bueno, pues que seamos comedidos a la hora de acudir al hospital, es decir, que lo hagamos cuando realmente haga falta. Pero claro, seguramente estarán muchas personas viéndonos y desconozcan en qué momento sería el conveniente para acudir al hospital o cuándo quedarse en casa. ¿Cuáles son los síntomas aquellos que son más alarmantes, que deben ser más alarmantes? En todos los protocolos actualmente se están aplicando como síntomas alarmantes cuando aparece, ya hemos hablado, la fiebre, la tos, y ya empezamos con disnea. ¿Qué llamamos por disnea? Pues dificultad para respirar, sensación de ahogo, ¿vale? O sensación de fatiga, como de cansancio. Personas que a lo mejor tienen su vida normal, una capacidad para subir y bajar escaleras sin ningún problema, pues por ejemplo, les limita el subir escaleras, les puede limitar el hacer cualquier sobreesfuerzo. Entonces esos son ya síntomas, digamos, de alerta y que son los que se deberían de valorar de forma hospitalaria. ¿Recomienda que antes de desplazarse al centro de salud se haga algún tipo de llamada telefónica previa? Porque nos alertan muchísimo, ¿no?, de que lo último sea acercarnos la asistencia presencial a los centros de salud. En este caso, ¿usted recomienda que se haga alguna llamada telefónica previa o directamente vayamos a las urgencias sanitarias? Vamos a ver, cuando son síntomas leves, si hace una llamada a lo que a los servicios y a los números pautados por la Junta de Andalucía, ellos te van a hacer un seguimiento. Entonces te llaman, te dicen cómo estás, si tienes fiebre, si has mejorado, si no. Pero claro, en situaciones ya extremas, primero, porque hay veces que se tarda en contestar debido a la saturación de llamadas y de líneas que hay,
si una persona ya empieza con disnea, dificultad para respirar, hombre, hay que pensar que en estos casos hay que acudir al hospital. Ya te hablo de situaciones de no poder subir escaleras, de estar sentado y ahogarte, de que te falta oxígeno, que no puedes respirar profundamente. Independientemente de la llamada, yo sí recomiendo en estos casos ser valorado en el hospital simplemente por una razón, porque las patologías respiratorias se están demostrando en el coronavirus que pueden pasar de ser leves a ser leves, no, vamos, en las leves pasamos, pero se puede pasar de moderado a grave en muy poco tiempo, ¿no? Entonces sí, en esos casos sí es recomendable. Cuando una persona ingresa en el centro hospitalario, ¿cuál es el protocolo que se activa? Pues mira, cuando llega un paciente respiratorio, aquí hay que reconocer que Francisco Sánchez, o Paco Sánchez, como es más conocido, ha hecho una labor de chino, ¿no? Ha intentado dividir el hospital en dos zonas claramente diferenciadas para que no se mezclen pacientes. Y entonces, cuando tú llegas a admisión de urgencia, pues al dar tus datos, el administrativo, aunque son personas, digamos, que no tendrían por qué preguntar qué te pasa, como estamos en situaciones de pandemia, pues siempre te van a preguntar si tienes fiebre, si tienes tos, y entonces en estos casos, según la respuesta, pues puedes pasar al circuito de respiratorio o puedes pasar al circuito de urgencia general. Una vez se produce el ingreso, se realizan las pruebas y dan positivo por coronavirus. Estas personas están absolutamente aisladas y se le mantiene un control médico permanente. Pero hemos venido observando, Paco Gallego, que bueno, hay enfermos que han permanecido durante 10, 11 días, otros 6, 7 días. Más o menos, ¿cuál es el tiempo mínimo que está ingresado un enfermo, aquel que se considera de un carácter leve o moderado, y hasta cuánto puede ser el ingreso? Porque algunos de los el primer coronavirus que está, por ejemplo, en Reina Sofía, pues desgraciadamente lleva ya muchísimos días hospitalizado, ¿no? ¿Cuáles son los baremos de hospitalización según la gravedad con la que afecte el virus? Pues es que ahí ha ido un poco de prisa en el sentido que si se ingresa a la prueba y tal, lo primero que se hace es cuando se pasa al circuito respiratorio, por recalcar un poco, se toman ciertos valores, se hace radiografía, en función de la radiografía también. Si los síntomas son leves y la radiografía es normal, puede ser que un paciente se puede ir a casa o las condiciones de aislamiento, pero ya cuando se hace un ingreso hospitalario, bueno, pues se cumple una serie de requisitos, que pueda haber una neumonía, que pueda haber un fallo de algún órgano, se consideran valores que se llaman la escala de Fine o la escala de Q a nivel de ingreso. Una vez que ya está ingresado, que es en los casos que hay, es cuando ya se realiza la PCR del COVID. Por supuesto, todos estos pacientes permanecen aislados una vez que se están estudiando desde el circuito de urgencia hasta que van a pasar a hospitalización. Normalmente, ¿cómo se están realizando los episodios de hospitalización? Bueno, pues la verdad que ahí hay un trabajo conjunto desde la dirección y en el cual se han implicado tanto los médicos de urgencia, porque uno de ellos siempre está dedicado a la planta, los internistas, en este caso el doctor Marío Bernardo, que está haciendo una labor encomiable, y también la neumóloga, que se ha implicado mucho en llevar a cabo la revisión de los pacientes con COVID. ¿Por qué? Porque las patologías que más están afectando a los COVID son procesos neumónicos bilaterales, con infiltrados, neumonías graves, que a veces no tienen la concordancia radiológica y sintomática. Pueden ser personas con radiografías muy feas y, sin embargo, están sintomáticamente bien. Perdón. Entonces, a raíz de ahí, ¿qué tiempo puede estar? Bueno, pues puede estar entre 5 o 7 días, ya según vaya evolucionando, según criterios analíticos, según criterios radiológicos, el tiempo, digamos, que pudiera estar. Hay casos, como tú has dicho, que del primer coronavirus en Puente Genil, que ahora mismo se debate una situación, bueno, digamos, grave en la UCI en Córdoba, que ya lleva 10 días allí, pero también te digo que se han dado de alta pacientes que se habían trasladado a Córdoba desde Puente Genil, algunos tristemente fallecidos, y otros se han ido de alta satisfactoriamente a casa, como ha ocurrido con otros pacientes que se han dado de alta desde el hospital de Puente Genil. Paco, ¿cuándo se produce el traslado desde el Hospital de Puente Genil al Universitario de Reina Sofía? ¿En qué casos? ¿Hasta dónde puede llegar, digamos, clínicamente la atención en Puente Genil?
Hombre, pues definir cómo llegar clínicamente podemos llegar al máximo. El máximo es que, vamos a ver, el máximo. Los traslados se han protocolizado mucho por el tema del COVID, entonces tenemos que hacer, digamos, una petición a Reina Sofía, plantearle el caso de que se trata, ver en qué situación está el paciente y a raíz de ahí, pues, Reina Sofía te autoriza el traslado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, desgraciadamente, suena duro y la verdad que a mí, dentro del código deontológico, pues, me llega mucho al alma que hay ciertos pacientes que si entra en una situación de empeoramiento grave y tiene una edad, pues Reina Sofía no te lo acepta hasta el sentido. Tienes que hacer tú aquí lo máximo que puedas. No tienen criterio de intubación, digamos, porque ya pasa una edad y si puede hacer bien, se salvan bien, si no, pues bueno, es la tristeza de esta pandemia, que aquí de todas formas en Córdoba pues no se está llegando a niveles muy bajos de edad, sino con pacientes con 75 años incluso se están derivando. ¿Hasta dónde llegamos? En el momento que un paciente requiere de intubación, que es lo más indicado, cuando hay una insuficiencia respiratoria aguda, un distrés respiratorio, automáticamente estos pacientes se trasladan al Hospital Reina Sofía. Se ha trasladado también a algunos otros por ocupación excesiva en el hospital y estar en el hospital lleno. Cuando se produce un alta, Paco, hospitalaria, no quiere decir que haya un alta médica. Es decir, estos pacientes de COVID-19 vuelven a casa, pero tienen que guardar como mínimo aislamiento 15 días y la pregunta es, ¿se le vuelve a realizar las pruebas pasando este tiempo para saber si ha vencido la enfermedad? En principio no. Se están dando la alta, se recomienda 14 días de aislamiento domiciliario, 15 si quiere. Y el seguimiento ya lo hace desde medicina preventiva, el seguimiento que lo hacemos a los pacientes. La prueba en principio no se vuelve a realizar, por lo que se está ahora mismo haciendo. Por lo tanto, aquí está también el gran debate que estamos aprendiendo de Wuhan, de China. ¿Realmente una persona que ha pasado por el COVID-19, que ha sido contagiado, puede volver a contagiarse y puede volver a contagiar? Mira, el coronavirus es un virus que no es muy conocido y cada día van cambiando las cosas. Hoy ha llegado, hace poco me han facilitado un Excel en el cual dice que una persona que lleve con el COVID, por ejemplo, en torno a una semana o 10 días, puede ser que incluso siendo un COVID positivo, pues no tenga la capacidad de contagiarse, ¿no? Entonces todavía se está ahí en el aire saber exactamente qué es lo que puede llegar a provocar el COVID o no. Personas que se van de alta, no se realiza la prueba, se están 14 días de aislamiento domiciliario y se supone que se han estado unos días de ingreso hospitalario, que es lo que se hace, pues se citan, por ejemplo, en revisiones en neumología, pues como si hubieran tenido una neumonía de otro tipo, en un mes aproximadamente. El tema de que puedan contagiar, ya te digo que no hay nada claro. La verdad que el coronavirus sigue en estudio, siguen viéndose reacciones distintas todos los días, tratamientos distintos, evoluciones distintas y es un bicho, llamémoslo así vulgarmente, que todavía está por conocer y por terminar de descubrir. Paco, ¿cómo está el Hospital de Puente Genil de asistencia, de recursos humanos, de recursos materiales, de capacidad de ocupación? Bueno, pues la ocupación se ha llegado a ha habido días que ha estado el hospital lleno, se han habilitado camas de la URPA, digamos que de la zona de recuperación quirúrgica, con pacientes no COVID. Y bueno, de personal estamos bien, la verdad es que se han puesto todo el personal, valga la redundancia, posible, se ha ampliado el número de enfermeros, se ha ampliado el número de personal auxiliar, que de luego desde aquí quiero mandarle todo mi afecto y mi cariño, tanto a celadores como auxiliares, como enfermería, que hacen un trabajo socio bastante importante, son los que tratan más con el paciente. El médico es el que toma decisiones, si tiene que entrar, entra, pero ellos son los que están haciendo un labor de desgaste a diario, así como los servicios de limpieza. Y podemos decir que hoy en día el área de Puente Genil ha puesto los recursos humanos suficientes, bajo mi punto de vista, ojo que siempre habrá gente que piense distinto, para llevar a cabo estas actuaciones.
Lo cierto es que al menos todos los que hemos podido hablar con ellos, que han recibido el alta hospitalaria, hablan absolutamente maravillas del personal, tanto a nivel asistencial como humano. Pero también el pueblo de Puente Genil se ha brindado, ¿no?, con el hospital de Puente Genil para que tenga acopio de material, ¿no?, un gesto de solidaridad muy amplia, ¿no?, de la ciudadanía de Puente Genil hacia su área, hacia el hospital de alta resolución de nuestro municipio. Paco, es así, ¿no? Totalmente. Se han dado donaciones de todo tipo de material. De hecho, se ha tenido que habilitar después una vía, digamos, una vía centralizada para el acopio del material. Todo el mundo se ha volcado. Y una cosa muy importante, que es mucho de agradecer, que la gente se ha volcado también en no ir a urgencias si no es necesario. Eso también hay que darle mucho valor porque te permite la urgencia respiratoria, requieren tiempo, requieren vestirte, requiere una asistencia muy determinada, con mucho cuidado para los sanitarios, el personal no sanitario no se contagien. Y eso para mí, independiente de todo el material, que es súper, hay que agradecerlo con palabras mayores, es muy importante que la gente no haya acudido por temas banales a urgencias, que eso para mí es lo que hay que resaltar también. Paco, estamos ya en el día 19 de confinamiento desde que se decretó el estado de alarma. Por un lado se puede respirar un poquito más aquellas personas que, bueno, se han mantenido en casa y no han tenido ningún síntoma, por tanto, bueno, pues en cierto modo están salvaguardados, pero también hay mucha población que tiene que seguir saliendo a trabajar, a realizar sus compras, en fin, aquello que te permite el decreto realizar. En este sentido, ¿qué recomienda desde el punto de vista médico? ¿Cuáles son realmente la protección, la medida de protección que debemos aplicarnos? Porque sobre esto hay también mucho bulo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para salvaguardarnos cuando obligatoriamente tenemos que salir de casa? Hombre, cuando tengo que salir de casa, en principio hay mucha gente que usa las mascarillas, pues, uno es libre de usarlas, no diría que pase nada. Lo más importante de todo es la higiene de manos, siempre es importante tener las manos limpias, utilizar desinfectantes, si hay que hacer toallitas, utilizarlas, porque muchas veces el uso de guantes de vinilo, de látex que se utiliza la gente por ahí, yo no lo recomendaría, porque bueno, pues porque ahí los guantes al final vas recogiendo, te vas tocando la cara, puedes tocar la cara, puedes tocar a la otra persona y puedes contagiar. El lavado de manos es lo más importante. La mascarilla, bueno, pues si la usas tampoco va a pasar nada. Evidentemente, intentar toser, como se ha dicho, hacia la fisura del codo, tener siempre un pañuelo desechable, utilizarlo y tirarlo de manera continuada y, bueno, limpiar las superficies que haya utilizado siempre con antisépticos. La medida de verdad más importante es el lavado de manos, intentar no transmitir por vía aérea cuando tose los microorganismos. Y, bueno, unas medidas normales, procurar no hablar mantener una distancia en torno al metro y medio sobre las personas cuando hay una conversación o cuando hay va a algún sitio a comprar. Es curioso muchas veces cuando hace alguna reunión que unos estamos aquí y el otro a 2 metros y casi hay que hablar a lo lejos casi a voces ya, ¿no? Por un poco por el respeto que le estamos teniendo a esta enfermedad. Paco, parece que estas medidas más o menos se están cumpliendo, pero cuando volvemos a casa ahora están insistiendo mucho también las autoridades en la convivencia dentro de los domicilios, sobre todo cuando hay alguna persona o algunas que salen y entran, ¿no?, del domicilio. También hay que guardar esas distancias dentro de casa para proteger a aquellos que están confinados absolutamente. Hombre, los que estén confinados, es que hay que diferenciar estar en casa en confinamiento y otra cosa está en aislamiento domiciliario. El aislamiento domiciliario se produce a raíz de que tú estás en casa confinado, llamas y empiezas con síntomas y automáticamente tú aislado. Aislado es aislado. No es aislado, pero estoy hablando, me acerco a estar con mi familia, con el otro. No, aislado en tu cuarto metido donde te puedo ubicar, aislado 14 días. En casa hay que mantener la medida. Hombre, la verdad es que a mí, como yo soy trabajador y cuando llego a casa a mantener las medidas con mi hijo, si soy sincero, no cundo con el ejemplo, porque mis hijos son tremendos y están todo el día papi, encima, va. ¿Qué es recomendable? Pues sí, será recomendable. Es verdad que cuando llegas a casa, pues lo recomendable si vienes de la calle, si vienes de un centro sanitario, es automáticamente ducharte, quitarte todo lo que tengas y mantener medidas de asepsia. Y entre las personas normales que vengan de otro sitio de trabajar, pues igual, yo recomendaría siempre las medidas de
1 metro, de charlar, de intentar hacer lo mismo que hacemos en la calle. Es duro, pero sería lo mejor para todos. Paco, para terminar, ¿cómo estás viviendo personalmente como sanitario toda esta situación? Trasládanos un poco qué se está viviendo en el interior de los centros hospitalarios para los que trabajas, esta experiencia que es única desgraciadamente para todos, pero especialmente para los que estáis en primera línea de batalla. ¿Cuáles son los miedos a los que os enfrentáis? ¿Cómo estáis viviendo en definitiva esta pandemia, esta situación excepcional? Pues mira, la verdad, pues se está viviendo desde dentro con muchas ganas. La gente, a pesar de que tiene miedo, también tiene muchas ganas de colaborar, de ayudar. Pensamos que ahora mismo la sanidad, con sanitario y no sanitario, que yo siempre lo incluyo a todos, porque en este caso esto es un conjunto, y también con un poco de pánico, porque hay muchísimos facultativos contagiados, que yo pienso, y te voy a ser sincero, que el contagio ha podido ser de situaciones anteriores, a 3 semanas, que bueno, que esto no tenías como algo más leve, y a lo mejor no tomabas las medidas oportunas. Ahora las medidas que se están tomando son las de máxima protección, que gracias a Dios, yo los hospitales que trabajo y especialmente en el Chare, hasta ahora estamos bien de medidas de protección, no tenemos déficit, nos estamos cuidando el material, pero se está viviendo como una situación entre el pánico a que te pase algo, pero a la vez con unas ganas de... Todo el mundo se entrega. No he visto a nadie que hasta a día de hoy haya hecho el más mínimo receso a no entrar, o a no ver a un paciente, o a, uy, esto, no, que va. La gente se ha entregado, la verdad, porque yo creo que se ha concienciado de que somos un puntal en esta patología, que son los que tenemos que tratar a los pacientes, los que tenemos que aconsejar a los que no están tan malos, los que tenemos que tranquilizar a la población. Entonces, la gente muy, muy implicada. Cierto es que llega un momento que también se vienen situaciones un poco de ansiedad, de angustia, porque la gente tiene familiares, tiene niños, tiene padres mayores. Entonces, con la ratio de facultativos que ha habido contagiados, pues entonces se tiene un poquito de recelo. Pero bueno, yo les puedo asegurar que yo estoy desde el primer día me he entregado, estoy bien, la gente tiene muchos días intentando protocolo, intentando mejorar la asistencia y bueno, pues así estamos viviendo, con muchas horas de trabajo. La verdad que también, como no tiene otras cosas, va a tu casa, va a trabajar, vuelve a tu casa, no tiene otro tipo de estrés, pues yo creo que también aprovechas para descansar y bueno, y como yo siempre digo, siempre adelante, que esto hay que sacarlo entre todos. Siempre adelante. Paco Gallego nos ha insuflado de optimismo, de esperanza y también de realidad, ¿no? Con los datos que manejáis, con la información que nos has acercado. Muchísimas gracias. Ya sabes que en tu pueblo te apreciamos muchísimo, que siempre estás dispuesto para dar una bocanada de oxígeno, ¿no? A través de los medios de comunicación, que especialmente nos hace falta en este tiempo tan difícil por el que estamos pasando. Muchísimas gracias, Paco. Cuídate tú, tu familia. Salud y ojalá nos podamos dar en algún momento más pronto que tarde un abrazo que no sea virtual. Gracias, Paco Gallego. Gracias a ti, como siempre, Virginia, y un saludo para todos mis compañeros del Chare, que se animen y que hay que seguir para adelante, igual que para mis otros compañeros de otros trabajos, que para eso estamos. Muy bien, pues ahora nos vamos a quedar con el concurso de relatos que propone la Agrupación de Cofradías, Hermandad de Corporaciones Bíblicas. Adelante. La Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil convoca un concurso infantil de relatos y poesía. Deberán presentar relatos o poesía sobre la Semana Santa de Puente Genil, como máximo una página y con interlineado sencillo. Está dirigida a alumnos de educación primaria de 10 y 11 años y educación secundaria 12 y 13 años. El plazo de entrega será desde el 3 al 13 de abril de este año 2020. Los premios consistirán en diplomas y un lote de libros sobre Semana Santa, y los 2 mejores por categoría un cheque para consumo bibliográfico, y los ganadores de cada categoría serán publicados en la revista Semana Santa 2021. Miembros de la directiva de la Agrupación de Cofradías conformarán el jurado, que lo presidirá el presidente Jesús Galvez Silva. Los relatos deberán ser entregados a agrupacioncofradíaspg@gmail.com.
Las cifras del paro suben el número de desempleados en nuestra localidad. La tasa se cifra en 3.729 parados. En concreto, 638 parados más que hace un año y 473 con respecto al mes pasado. Evidentemente, una circunstancia en sintonía con lo que ha ocurrido con el incremento notable del paro en nuestro país, que viene provocado por la situación de emergencia sanitaria y, en paralelo, las consecuencias de crisis económica en la que nos estamos viendo abocados por este estado de alarma. Mañana en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos o despejados, salvo nubosidad de evolución diurna en las sierras. Temperaturas mínimas en descenso o localmente sin cambios, máximas en ascenso. Vientos variables flojos. En Puente Genil, mañana día de nubes y claros con temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Entre 6 y 21 grados se situará el mercurio. Otro intenso informativo cargado de noticias, entendemos de su interés, que les ofrece Grupo Comunica, tanto para la plataforma de Puente Genil Televisión como de forma extraordinaria lo estamos ofreciendo en abierto a través de nuestro canal de YouTube de Grupo Comunica, pues haciéndonos eco de lo que entendemos es una responsabilidad social, a pesar de que este es un medio de comunicación de carácter privado. Muchísimas gracias por haber estado ahí, gracias por las personas que a través de sus videollamadas nos han acercado la información, sobre todo la información de carácter médico. Gracias por haber estado ahí. Mañana volveremos a estar con todos ustedes. Buenas noches.